Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo y que, de verdad, les aseguro, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desgranar todos los detalles sobre esa sorpresiva desmentida que ha puesto a todos a hablar. Burak Özçivit y Neslihan Atagül desmienten separación definitiva. Sí, lo escucharon bien. Lo que parecía ser un final anunciado podría no serlo tanto. Así que quédense conmigo hasta el final porque esta historia tiene muchísimos matices que vale la pena explorar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles las noticias más jugosas. Pues bien, amigos, la noticia de la posible separación entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, saltó como una bomba en los medios de comunicación. Durante semanas, los rumores sobre una crisis profunda en su matrimonio, incluso hablando de un posible divorcio inminente, acapararon titulares y se convirtieron en el tema de conversación obligado en redes sociales y foros de fans. Las especulaciones eran de lo más variadas, desde supuestas infidelidades hasta incompatibilidades irreconciliables que parecían poner en jaque su unión. Lo cierto es que la pareja, que siempre ha sido notablemente reservada con su vida privada, optó por el silencio oficial, lo que, como suele suceder en estos casos, solo alimentaba aún más las conjeturas y las historias que se tejían a su alrededor como una telaraña intrincada. Imaginen la sorpresa, el giro argumental digno de una telenovela, cuando, de repente, sin previo aviso y de manera totalmente inesperada, llegan las declaraciones que desmienten categóricamente estas afirmaciones. Burak y Neslihan, a través de sus representantes, o quizás incluso ellos mismos en alguna aparición pública muy selecta y estratégicamente planeada, han salido al paso para aclarar que no hay ninguna separación definitiva en puerta. Total sorpresa. Esto ha sido un verdadero giro de 180 grados, un balde de agua fría para aquellos que ya daban por sentada la ruptura, que incluso anticipaban las declaraciones de sus abogados. ¿Pero qué hay detrás de estos desmentidos? ¿Son meras estrategias mediáticas diseñadas para calmar las aguas revueltas o hay una verdad más profunda, una complejidad emocional que se esconde tras las apariciones públicas? Analicemos las posibles razones con la lupa de la objetividad y la curiosidad que nos caracteriza. Por un lado, es muy probable que la pareja, ante la incesante presión mediática y el acoso constante de los paparazzis y la prensa del corazón, que no les daba tregua, haya decidido poner un alto definitivo a los rumores. A veces la mejor y única manera de lidiar con las especulaciones infundadas, que se convierten en una auténtica pesadilla, es un comunicado directo y contundente que cierre la puerta a toda especulación. Además, es importante recordar que Burak y Neslihan son figuras públicas muy influyentes, íconos de la cultura popular turca con seguidores en todo el mundo. Los rumores de separación, si fueran ciertos, tendrían un impacto considerable no solo en su imagen pública y su proyección internacional, sino también en sus carreras profesionales, en los proyectos que tienen entre manos y en los contratos que podrían verse amenazados. Por otro lado, también es plausible que estén pasando por un momento difícil, como cualquier pareja en el transcurso de una relación larga y consolidada, pero que no sea lo suficientemente grave como para sentenciar el fin de su unión. Las crisis matrimoniales son parte de la vida, son normales, y el hecho de que existan rumores de tensión no siempre significa que la relación esté al borde del abismo, a punto de saltar al vacío. Quizás están trabajando en su relación, buscando soluciones a los desafíos que la vida les presenta, y pidiendo privacidad para poder hacerlo sin el escrutinio constante y a veces cruel del ojo público. El público, en su afán por obtener información, a veces olvida que las celebridades son personas con emociones complejas, con sus propios altibajos, y que su vida personal no siempre está diseñada para ser un espectáculo público, un reality show permanente. Lo que sí es cierto y un hecho irrefutable, es que esta noticia ha traído un profundo alivio a la vasta mayoría de sus seguidores. Sus icónicos personajes en Kara Sevda, Kemal y Nihan, crearon un vínculo emocional muy fuerte con el público a nivel global, y verlos juntos, tanto en pantalla como en la vida real, era algo que muchos apreciaban y celebraban. Sus fans, que los han apoyado incondicionalmente a lo largo de sus exitosas carreras, seguramente se alegran enormemente de saber que su matrimonio sigue en pie, que la historia de amor que tantos admiran continúa. Ahora hablemos de la reacción de los fans,
un termómetro infalible del sentir popular en el mundo del espectáculo. Como era de esperarse, las redes sociales explotaron en un torbellino de emociones al conocer la noticia del desmentido. Miles de comentarios de alivio, alegría desbordante y apoyo incondicional inundaron plataformas como Instagram, Twitter y Facebook. Muchos celebraron la fortaleza de la pareja, su capacidad para superar adversidades y reafirmaron su profunda admiración por ellos como individuos y como dúo. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos, argumentando con cierta lógica que estos desmentidos a veces son solo para salir del paso, para disipar la presión inmediata, y que la verdad podría ser otra, más compleja y menos pública. Es la naturaleza del periodismo de espectáculos, ¿no es así? Siempre hay un velo de misterio, una capa de duda que acompaña a las noticias más jugosas, un halo de intriga que mantiene viva la especulación. Es interesante también analizar cómo los medios de comunicación manejaron esta delicada información. Inicialmente se enfocaron con gran énfasis en los rumores de separación, creando una narrativa dramática de crisis y posible fin, alimentando el morbo y la anticipación. Cuando llegó el desmentido, el tono cambió drásticamente. Pasaron de la especulación sensacionalista a la sorpresa y, en muchos casos, a la celebración de la reconciliación o la confirmación de que todo estaba bien, de que la tormenta había pasado. Este vaivén demuestra la dinámica a menudo volátil y cambiante del mundo de las noticias del corazón, donde la primicia y el sensacionalismo pueden llevar a titulares impactantes que con el tiempo deben ser corregidos, matizados o incluso retractados. Sin embargo, debemos ser cautelosos y prudentes al interpretar estas declaraciones. Un desmentido de separación definitiva no significa, de manera automática, que no existan problemas en la relación. Puede haber tensiones, desacuerdos, diferencias de opinión, o simplemente periodos de distanciamiento emocional que no llegan a ser un quiebre total y formal. Lo que sí podemos concluir con certeza es que, por ahora, la pareja ha decidido presentar un frente unido ante el público y los medios, y negar categóricamente cualquier tipo de ruptura formal. Han elegido mantener su privacidad y proteger su relación de las miradas indiscretas. Y aquí viene la parte interesante, la que nos invita a la reflexión más profunda, que nos enseña este episodio sobre la vida de las celebridades y la naturaleza de la fama. Nos recuerda de manera contundente que a pesar de la imagen glamorosa, perfecta y a menudo inalcanzable que proyectan en las pantallas y en las revistas, también enfrentan presiones, desafíos y altibajos emocionales similares a los de cualquier ser humano. La fama, la exposición constante a la opinión pública, la falta casi total de privacidad, todo ello puede ser abrumador, una carga difícil de sobrellevar. Es fácil juzgar o especular sobre sus vidas desde la comodidad de nuestro hogar, pero es fundamental recordar que detrás de los personajes públicos, de las estrellas de cine y televisión, hay personas reales con sus propias complejidades, sus propias luchas y sus propios miedos. Además, este episodio pone de manifiesto la importancia crucial de la comunicación, tanto entre la pareja como con el público. La falta de declaraciones iniciales por parte de Burak y Neslihan permitió que los rumores se propagaran sin control, creando una narrativa que, aunque sensacionalista, podía alejar la verdad. El desmentido, aunque quizás tardío para algunos, ha servido para aclarar la situación y, esperemos, brindarles la tranquilidad y el espacio que necesitan para navegar por las aguas, a veces turbulentas, de su vida privada. En definitiva, la noticia de que Burak Özçivit y Neslihan Atagül desmienten su separación definitiva ha sido una sorpresa mayúscula que ha paralizado al mundo del espectáculo. Lo que parecía ser una historia con un final anunciado, una crónica de un divorcio inminente, se transforma ahora en un capítulo de incertidumbre, sí, pero sobre todo de alivio y esperanza para sus miles de seguidores. Nos deja reflexionando sobre la naturaleza esquiva de la fama, la implacable presión mediática y la resiliencia de las relaciones humanas, incluso bajo el escrutinio público más intenso y constante. Entonces, para resumir, lo que hemos visto y analizado hoy en este vídeo es la reciente y sorpresiva desmentida por parte de Burak Özçivit y Neslihan Atagül sobre los rumores de una separación definitiva. Durante semanas, los medios de comunicación y las redes sociales estuvieron inundados de especulaciones sobre el posible fin de su matrimonio, pero ahora, la pareja ha salido al paso de manera oficial para aclarar que no hay tal ruptura y que los rumores son infundados. Esto ha generado un revuelo enorme en el panorama digital, con reacciones encontradas que van desde el alivio y la alegría hasta, en algunos casos, el escepticismo inherente a este tipo de noticias.
Hemos reflexionado sobre las posibles razones detrás de estos desmentidos, desde estrategias mediáticas cuidadosamente orquestadas hasta la simple normalidad de las crisis y los desafíos que pueden presentarse en cualquier relación. Y hemos destacado cómo este evento nos recuerda la humanidad que reside detrás de las figuras públicas que tanto admiramos. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero de corazón que esta información les haya resultado tan intrigante y reveladora como a nosotros. Ha sido un verdadero placer compartir este análisis detallado y estas reflexiones con todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta apasionante historia. Su presencia en nuestro canal significa muchísimo para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber su opinión, su punto de vista. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Les sorprendió el desmentido tanto como a nosotros? ¿Creen que es solo una estrategia para acallar los rumores o que realmente la pareja está bien y ha superado los obstáculos? Déjenme sus comentarios aquí abajito, en la sección de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su opinión es muy valiosa y enriquece nuestro contenido. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo noticias exclusivas, análisis profundos y primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Burak y Neslihan, y por supuesto, si aún no son parte de nuestra vibrante comunidad, suscríbanse al canal ahora mismo. Hagamos que esta familia siga creciendo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y, quién sabe, quizás con nuevas noticias impactantes. Un abrazo enorme para todos. Hasta la próxima.